Bienvenidos a Noches Oscuras. Hoy les voy a leer el cuento número 2 de otros 13 cuentos oscuros que se titula Estelas. Se hacía llamar Macedonio porque admiraba a su homónimo de apellido Fernández, pero él no era escritor, ni tampoco tenía el mismo apellido que aquel, aunque sí pretendía escribir. Como el escritor, Macedonio era retraído, huraño, y vivía en una casa derruida, vetusta. Nadie venía a visitarlo porque lo consideraban despreciable. Solo él y su madre residían en ese hogar desarrapado. Macedonio envió repetidas veces cuentos a concursos, pero no ganó jamás. El colmo de la humillación fue una carta recibida en la cual el director de la editorial organizadora de un certamen literario lo había despreciado por los innumerables y repetidos errores de ortografía que presentaba uno de sus escritos. A su madre tampoco le gustaban sus relatos. En realidad no era que no le gustaban, decididamente los ignoraba. Lo ignoraba. Macedonio se quedaba horas en la cama pensando la trama de sus historias. A veces se quedaba dormido y cuando despertaba escribía lo que soñaba, pero con enormes fallas de estructura y de forma. Quería ser excéntrico, pero no lo era en absoluto. Jamás había asistido a reuniones literarias ni a talleres de lectura o escritura. Era simplemente un mediocre aprendiz de escritor. Conoció a Estela una tarde de abril. Caprichosamente ella se llamaba igual que su madre. Estela caminaba por una plaza desprovista de árboles, cuando él, tímido primero, resuelto después, se acercó a ella y le regaló un cuento. A ella le pareció interesante. Comenzaron a salir desde ese mismo día en que él le pidió un beso y ella únicamente le besó la mejilla. Macedonio pecaba de ansioso y trataba por todos los medios de terminar una historia, por más que ésta no estuviese resuelta aún en sus más mínimos detalles. Tal vez por eso, además de su pésima ortografía, lo rechazaban en todos los concursos en que se presentaba. Un día, Estela le aconsejó leer algún libro de gramática para saber cómo se escribían las palabras. Eso a él le molestó mucho, y durante 3 días no le dirigió palabra alguna. Estela, que no se quedaba atrás con los enojos, al 4.º día le dijo de todo. Lo trató de estúpido delante de su madre y le dijo que sus cuentos no eran buenos y que los leía por lástima hacia su persona. Cuando Estela cerró la puerta, tuvo que escuchar los reproches de la otra Estela, de su madre. Cierto día, y cuando Macedonio recién llegaba de una entrevista laboral, descubrió con inaudita sorpresa que todos sus escritos no estaban en el escritorio. Cuando se aproximó a la vieja e inútil chimenea de la casa, vio un montón de papeles chamuscados formando lo que parecía ser una hoguera. Macedonio levantó un trozo de papel quemado y confirmó por la letra que efectivamente se trataba de sus papeles. El rostro se le contrajo en un gesto de horror y exhaló un breve y apagado grito. Al tiempo que gruesas lágrimas se derramaron por sus mejillas, una voz a sus espaldas interrumpió ese agónico instante. «No debes llorar, lo hice por tu bien», dijo su madre. «Traté de protegerte, esos cuentos no eran buenos, y en los concursos literarios se reían de vos. Ahora no te molestarán más, mi pequeño. Pensar que cuando te dije de estudiar repostería no me hiciste caso y te pusiste a escribir esas pavadas». Macedonio estaba fuera de sí. No escuchaba las palabras de su madre, solo pensaba en aquellos papeles chamuscados, en esos escritos que por años había acumulado en un cajón y que ahora se animaba por fin a enviarlos a concurso. Solo en eso pensaba Macedonio. Tal vez por esa razón ni siquiera se dio cuenta cuando fue hasta el escritorio, el que ahora se hallaba desprovisto de hojas, y golpeó a su madre con el pisapapeles de plomo macizo. Recién en aquel momento, cuando el pesado cuerpo cayó al piso, Macedonio tomó súbita conciencia de lo que había sucedido. Un hilo de sangre cada vez más grueso comenzó a salir de la cabeza abierta de Estela, de su madre. Macedonio continuaba mirando los papeles ahí quemados en la chimenea.
hasta que desvió la mirada hacia el cuerpo inerte, hacia la sangre. Fue en ese momento que decidió comenzar un nuevo cuento. Un mes después, uno de los miembros del jurado del concurso literario Pincel de Letras abrió el sobre de papel madera firmado con el seudónimo Museo de la Eterna y descubrió un hecho insólito que lo horrorizó al extremo. Porque ahí, en dos pulcras hojas tamaño A4, estaba el nuevo cuento de Macedonio López, titulado Estelas, un tortuoso relato de dos carillas en el que se desarrollaba una fogosa relación lésbica entre dos mujeres de nombre Estela, escrito íntegramente no con tinta, sino con sangre humana.